Deliveroo se marcha de España pocos días antes de que entre en vigor la Ley Rider, otra de esas muchas cosas que no se podían saber. Veámoslo. Hace 3 meses el gobierno nos decía esto con respecto a la Ley Rider. Esta norma tiene una enorme importancia porque, incorpora cambios en el paradigma social. El Gobierno de España puso empeño en esta norma porque si algo hace es proteger a los más vulnerables. Y permítanme destacarlos. Fundamentalmente afecta a los jóvenes, a las jóvenes de nuestro país. De ahí la gran importancia que tiene lo que hoy estamos haciendo. Y hace unos días sucedía esto. Deliveroo anuncia su intención de cerrar en España justo después de que se apruebe la Ley Rider, una normativa que obliga a estas empresas de reparto a contratar a sus repartidores. Aunque según la versión oficial que ha dado Deliveroo, la Ley Rider no ha sido determinante para tomar su decisión final de abandonar España, es evidente que si el negocio de Deliveroo en España no era demasiado rentable y a ese negocio no demasiado rentable se le añade la obligación de contratar a todos sus repartidores, pues es evidente, como digo, que ese negocio estaba condenado a cerrar. Y la consecuencia de ese cierre en España será que 3.871 personas se quedarán sin ocupación. Esa debe de ser la forma en la que nuestro gobierno de progreso protege a los más vulnerables. El Gobierno de España puso empeño en esta norma porque si algo hace es proteger a los más vulnerables. Y no es que lo que ha sucedido no resultara absolutamente previsible, es que les daba igual. En el vídeo que publicamos justamente cuando se aprobó la Ley Rider, enumeramos 3 consecuencias que esta Ley Rider iba a tener. Y la primera de estas consecuencias era justamente una reducción del número total de trabajadores en este sector. En primer lugar, una reducción del número de trabajadores en estos sectores. La segunda de estas consecuencias era que algunas de estas empresas iban a dejar de cubrir algunos territorios. Por ejemplo, Deliveroo deja de cubrir España entera. La segunda consecuencia de la Ley Rider será una reducción de la cantidad y calidad de servicios de reparto que serán suministrados por estas empresas. O dicho de otra manera, se reducirá el número de territorios en los que estas empresas estén presentes para proporcionar este servicio de reparto a domicilio y también se reducirán las franjas temporales en las que estos servicios se ofrecen. Y la tercera de estas consecuencias, que todavía se tiene que manifestar, es que los restaurantes venderán a domicilio menos que antes, porque si hay menos servicios de reparto a domicilio, evidentemente los restaurantes también venderán menos a domicilio, lo cual impactará negativamente en su cuenta de resultados. Y la última de las consecuencias, si hay una contracción de la cantidad y de la calidad de los servicios ofrecidos, tanto geográficamente como temporalmente, la tercera consecuencia será un menor volumen de negocio tanto de las empresas repartidoras como de los restaurantes que sirven su comida a domicilio a través de estas plataformas. De momento permanecerán en España aquellas 2 empresas de reparto que son más rentables, es decir, que tienen más capacidad de aguante, de resistir a las obligaciones que impone esta Ley Rider. Hablamos de Glovo y de Uber Eats. Ahora bien, incluso estas 2 empresas están intentando burlar la Ley Rider para sobrevivir dentro de España. En el caso de Glovo ya ha anunciado que piensa incorporar a su plantilla al 20% de sus riders actuales, que son aquellos que cubren las áreas más densamente pobladas dentro de las grandes ciudades. En el caso de Uber Eats, lo que parece que quiere hacer es contratar a sus riders a través de empresas de trabajo temporal, no incorporándolos como trabajadores fijos dentro de su plantilla. Y por desgracia existen serias dudas de que estas estrategias de Glovo y de Uber Eats para adaptarse a la Ley Rider realmente respeten el espíritu, la textualidad de la Ley Rider. Y si finalmente se determina que no es así, entonces la viabilidad de estas 2 empresas, de Glovo y de Uber Eats, en muchas ciudades pequeñas y medianas de España, se vería seriamente cuestionada. De tal manera que se reproducirían consecuencias similares a las que hemos vivido con Deliveroo. Es decir, que los riders que operan en estas ciudades pequeñas y medianas, donde la demanda es mucho menos voluminosa y mucho menos estable que en las ciudades grandes y por tanto donde no se pueden permitir tener trabajadores fijos en plantilla que atiendan un volumen de demanda insuficiente y fluctuante, pues esos riders que operan actualmente en ciudades pequeñas y medianas o incluso en ciudades grandes pero dentro de áreas con poca densidad de población, pues esos riders se quedarían
como los de Deliveroo, sin ocupación. Lo llamativo de este caso, sin embargo, es cómo ha reaccionado nuestra izquierda progubernamental a la noticia de que Deliveroo cierra sus actividades en España y que, por tanto, va a dejar en paro a más de 3.000 personas. Por ejemplo, Íñigo Errejón escribió: si se llama emprendedor, pero su modelo no funciona sin defraudar a Hacienda y la Seguridad Social y explotar a sus trabajadores, entonces es que es un estafador. Buen viaje, Deliveroo. Y a su vez, Pablo Echenique comentó: Deliveroo vino a España a explotar españoles. Los españoles votamos democráticamente una mayoría parlamentaria que hizo una ley para ilegalizar esa explotación. Deliveroo se va. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Artículo 1 de la Constitución. ¿Por qué digo que esta reacción es llamativa? Pues por dos motivos. El primero es por cómo se evalúan en España las políticas públicas. Imaginad que el resultado de la Ley Rider hubiese sido que Glovo, Uber Eats o Deliveroo terminan contratando en plantilla, con contratos indefinidos, a muchos de los repartidores que hasta la fecha eran autónomos. ¿Qué habría dicho la izquierda progubernamental al respecto? Esta reacción de las compañías demuestra que la Ley Rider ha sido un completo éxito en los objetivos que buscaba, que era regularizar la situación de estos jóvenes, que estos jóvenes tan vulnerables tengan un empleo fijo y de calidad. Por tanto, aparentemente, el objetivo de la Ley Rider no es que se destruyera empleo, sino que ese empleo supuestamente precario se convertirá en empleo fijo y de calidad. Pero cuando resulta que esto no sucede, ¿qué nos dice esta misma izquierda progubernamental? La Ley Rider ha sido un completo éxito porque hemos conseguido expulsar a estas empresas que habían venido a explotar a los trabajadores. Hemos logrado justamente lo que queríamos. O dicho de otra manera, fueran cuales fueran las consecuencias de la Ley Rider, la izquierda progubernamental seguiría aplaudiendo la Ley Rider. Si la Ley Rider crea empleo de calidad, es maravillosa. Si la Ley Rider destruye empleo, es maravillosa. La política económica no se juzga por sus consecuencias, sino por sus intenciones. ¿Y cuáles eran las intenciones en este caso? Que cesaran de una manera o de otra, con buen empleo o con desempleo, las situaciones de explotación laboral que amparaban empresas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo. Y este es el segundo motivo por el que digo que la reacción de la izquierda progubernamental es llamativa. ¿Por qué razón la izquierda progubernamental tildaba de explotación la relación contractual que existía entre los riders y Glovo, Deliveroo o Uber Eats? Pues porque consideraban que las condiciones laborales de estos jóvenes eran indignas, eran inaceptables. Pero si eran inaceptables, ¿por qué estos jóvenes las aceptaban? Y aquí la respuesta es que estos jóvenes no tenían ninguna otra alternativa más que aceptar estas condiciones de trabajo indignas e inaceptables. En realidad no es que no tuvieran otra alternativa, sino que las alternativas que tenían, por ejemplo, quedarse parados, quedarse desempleados, eran alternativas incluso peores que esas condiciones contractuales indignas e inaceptables vinculadas a ser rider para Glovo, para Deliveroo o para Uber Eats. Aceptemos a efectos dialécticos que las condiciones contractuales que ofrecían Glovo, Deliveroo o Uber Eats eran efectivamente indignas e inaceptables y que los jóvenes las tenían que aceptar porque sus alternativas, como quedarse parados, eran notablemente peores. Pues bien, fijémonos que el efecto que ha tenido la Ley Rider para muchos de estos jóvenes ha sido condenarlos a esa alternativa que era peor que las condiciones indignas e inaceptables de Glovo, Deliveroo o Uber Eats, porque tras el cierre de Deliveroo en España, casi 4.000 personas se van a quedar paradas. Y justamente estábamos diciendo hace un momento que esas casi 4.000 personas aceptaban condiciones inaceptables porque la única alternativa que tenían era una alternativa peor, que era estar en el paro. Y justamente la Ley Rider los condena a estar en el paro, es decir, en una situación peor que trabajando bajo condiciones indignas e inaceptables. Por consiguiente, ya digo, es muy llamativo que la izquierda progubernamental esté jaleando, esté celebrando que una empresa se marche de España y que condene a sus trabajadores y a aquellos proveedores con los que prestaba servicios a estar en una situación que es peor que la que ellos mismos consideran una situación indigna e inaceptable. Tal vez sea que a la izquierda progubernamental española en realidad no les importe en absoluto la situación en la que van a quedar estas casi 4.000 personas.
Lo que les importa es señalizar que ellos son muy virtuosos, que ellos se preocupan enormemente por los trabajadores en la teoría, aunque luego los condenen al paro en la práctica. Porque si de verdad les preocuparan los trabajadores, lo que harían no es prohibir que los trabajadores puedan escoger entre malas alternativas, entre estar en el paro y trabajar como autónomo para Uber Eats, para Deliveroo o para Glovo. Lo que intentarían hacer es promover que emerjan buenas alternativas entre las que también puedan escoger esos trabajadores. Pero perpetuar una situación de malas alternativas y decirle al trabajador: no te permito escoger la menos mala, te has de quedar con la peor, porque si no yo no puedo proclamar a los cuatro vientos que soy un político obrerista y que no tolera en absoluto las situaciones de explotación. En definitiva, la ley Rider ha sido una oportunidad perdida para adaptar las relaciones laborales al siglo XXI, a la economía digital. En lugar de crear nuevas modalidades contractuales que permitan, por un lado, flexibilidad en un negocio con una demanda muy fluctuante y, por otro, cierta estabilidad para el trabajador, en lugar de avanzar en esa dirección, se han impuesto modalidades contractuales anquilosadas y desfasadas a una nueva realidad económica, y la consecuencia de todo ello ha sido destrucción de riqueza y de empleo. ¿Les importa ello lo más mínimo a nuestros políticos progubernamentales? En absoluto, porque ellos lo que buscan es perpetuarse en el poder, y para perpetuarse en el poder simplemente necesitan señalizar ante su electorado que ellos son muy virtuosos, que ellos tienen muy buenas intenciones, aunque las consecuencias de su virtud y de sus intenciones sean nefastas para aquellos a los que dicen querer proteger. Todo para los trabajadores, pero sin trabajadores.